Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a ver cómo funciona el LA5744. Veamos. Este integrado es un regulador de voltaje que a la vez de estabilizar un voltaje también podemos variar su salida. Les voy a presentar un esquema de la configuración que original viene en diferentes dispositivos para que vean cómo se configura, pero que a veces no es necesario hacer todo el circuito para poder probarlo. Por aquí tengo un pequeño esquema, veamos. Tenemos aquí las indicaciones de que el pin número 1 es por donde se alimenta de voltaje continuo. El pin número 2 es la salida de voltaje, veamos. El pin número 3 corresponde a negativo. Pin número 4 corresponde a lo que sería pues el ajuste. En este caso, veamos, viene conectado con un divisor resistivo entre negativo y la salida de voltaje ya ajustable, veamos. Y el pin número 5 pues que conecta con un capacitor a negativo, veamos. Tanto pin 5 como pin 1 conectan a negativo con un capacitor, ¿ok? Así que vamos a tratar de activar este circuito. Para ello pues vamos a iniciar conectando dos capacitores, como ya lo veían, entre lo que sería el pin 1 y pin 5. Aquí tengo dos de estos, veamos. Los he reciclado de una tarjeta, el F204J, ¿ok? Así que los vamos a conectar y nos queda de la siguiente manera. Tomando en cuenta antes de conectarlos que el pin 3 corresponde a negativo y tiene contacto con la chapa metálica, vamos a aprovechar esta parte para poder agrandar el circuito y que queden más ubicados los componentes. Muy bien, aquí podemos ver que ya tenemos conectados los dos capacitores. Ahora pues hay que conectar también lo que sería el voltaje de alimentación, pero a la salida de lo que sería este regulador por el pin número 2, también le voy a estar conectando un display. Ese display nos va a indicar el voltaje de salida y también vamos a poder apreciar cómo se activa este tipo de regulador. Así que ahorita le voy a conectar aquí el display y veamos cómo nos queda. Aquí ya tenemos conectado el display que nos va a indicar el voltaje del regulador cuando este esté activado. Ahora bien, le vamos a conectar la alimentación y para ello voy a utilizar una fuente de 22 voltios. Esta fuente, como podemos observar, nos entrega 22 voltios, 455 miliamperios, lo suficiente para probar el regulador. El positivo de la fuente lo voy a conectar en el pin número 1 del circuito integrado. Vamos a soldar por aquí el positivo. Y vamos a conectar negativo de la fuente a cualquier parte de negativo. En este caso lo voy a conectar por aquí, veamos. Vamos a aplicarle ahí un poco de estaño. Este tipo de regulador se encuentran en fuentes de televisores LCD. Por lo tanto, si en algún momento tienes dudas sobre este componente, esta va a ser la forma de cómo comprobarlo y asegurarte si está o no en buenas condiciones. Si ahora alimentamos el proyecto, podemos visualizar que no se nos enciende el display. Eso debido a que este circuito integrado necesita una activación y esa activación se lo da la tarjeta MAIN al momento de recibir la orden de Power On. Así que para tratar de encenderlo, como el pin número 3 corresponde a negativo,
Vamos a conectar una resistencia. Por aquí tengo una resistencia de 190 ohmios. Y si hacemos puente entre pin 3 y pin número 1, 2, 3, 4, podremos ver que a lo mejor y se nos active nuestro circuito. Veamos, al momento que conectamos la resistencia, ahí podemos ver que se activa el display. Lo voy a soldar para que quede fijo. Muy importante, ¿verdad? Que estos componentes, al momento de estarlos probando, tiene que ser con corriente bastante baja, debido a que una corriente alta puede dañarlos. Vamos a aplicarle aquí un poquito de estaño para que podamos cerrar el circuito. Y como podemos ver, aquí ya tenemos configurado la activación de este circuito integrado o regulador. Veamos, para que este regulador se active necesita un voltaje negativo. Como ya lo veíamos, pin número 3 corresponde a negativo, que es toda esta parte de aquí. Así que al darle un pulso de voltaje negativo a pin número 4, aquí ya tenemos la activación. Pero bien, ¿podemos regular o variar ese voltaje? Pues la verdad es que sí. Para ello voy a utilizar un potenciómetro. Aquí tengo un potenciómetro de 50K y le he conectado en serie una resistencia de 3.3K. Esto para que cuando llevemos a mínimo el potenciómetro no vaya a darnos algún problema y se nos vaya a dañar el regulador. Así que lo vamos a soldar y veamos cómo funciona. Esta conexión iría en pin número 4 y pin número 2 por donde es la salida de voltaje de nuestro regulador. Voy a intentar soldarlo ahí. Tal vez no se me despega este conector. Muy bien lo que pensaba, se nos despegó esto, pero no hay problema, lo vamos a tratar de soldar juntos para que queden bien agarrados. Recordemos que esta es una prueba que estamos haciendo, pues ya con más paciencia se puede hacer un circuito más seguro. Ahí lo tenemos. Ya está conectado el potenciómetro. Lo vamos a llevar a máximo. Y ahora lo vamos a conectar al pin número 4. Veamos que cuando lo conectamos no hace ningún tipo de ajustes, pero bien. Vamos a ver qué sucede al momento de ajustarlo a mínimo. Ahí ya lo tenemos soldado. Ahora vamos a intentar variar este potenciómetro y veamos si es posible. Recordemos que para que pin 4 funcione tiene que haber un punto divisor resistivo. Por lo tanto, si no nos funciona de esta forma, tendremos que utilizar el pin 3 del potenciómetro para intentar variar los valores. Veamos. Vamos a ajustar esto. Lo hemos llevado a mínimo y en este punto no se ha ajustado ningún valor. Muy bien, una vez comprobado eso, vamos a tratar de usar el pin 3 de nuestro potenciómetro y este lo vamos a conectar a negativo. Muy bien, aquí ya hemos conectado los 3 pines del potenciómetro, veamos. Pero para esta función hay que desconectar la resistencia. Recordemos que en el punto divisor resistivo del esquema podemos ver que el punto de configuración para pin 4
va a depender únicamente de los dos valores resistivos de este punto de unión de la salida del voltaje ya regulado para con el negativo. Cuando encontramos este punto resistivo y variamos una de estas dos resistencias, tendremos un cambio en la salida de pin 2. Así que en este punto desconectamos la resistencia de activación y solo modificamos el potenciómetro para poder lograr el voltaje que mejor nos guste. Veamos, aquí está al máximo, podemos ver que la resistencia pues nos está generando 13.5 voltios. Si modificamos el valor de esta al moverla, podemos ir viendo ahí algunos ajustes de voltaje. Veamos, ahí le hemos llegado a 10 voltios. Si modificamos un poquito más, tenemos 12. Aquí lo recomendable sería utilizar un potenciómetro de más bajo valor, ya que 50K es una resistencia sumamente alta. Veamos, aquí tenemos casi 13 voltios. Vamos a mover un poquito más este ajuste. Y ahí tenemos 13.7 voltios, casi 14 voltios. Veamos. Esta es la forma de cómo este tipo de integrados, pues al configurar sus pines, podemos conseguir, ¿verdad?, variar su voltaje. Así que, quedando claro, vamos a dejar conectado aquí el terminal de activación, y este va a ser pues mediante el pin número 3 y pin 4, el cual con un pulso de negativo, como les mencionaba, se puede dejar activado. Voy a retirar este otro conector y vamos a soldar nuevamente la resistencia de 190 ohmios. Veamos, una vez que hemos configurado esto, ya se queda automáticamente pues configurado, y aquí tenemos una salida. Claro, la variación siempre va a depender, como ya lo vieron, de hacer un ajuste resistivo entre pin número 4 conectado a negativo y también a la salida de positivo. Así que espero que les guste este video. No olviden dejar un buen like, suscríbanse y nos vemos en un próximo video.